Bienvenidos a RosMed, el podcast de medicina ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Hoy vamos a hablar acerca del óxido nítrico, capítulo 19 de la bibliografía de Katsu. El óxido nítrico, NO, es una molécula gaseosa de señalización que tiene un amplio impacto en procesos fisiológicos y fisiopatológicos, incluyendo funciones cardiovasculares, inflamatorias y neuronales. Aunque se debe tener cuidado de no confundirlo con otros compuestos como el óxido nitroso, N2O, o el dióxido de nitrógeno, NO2, que son gases con propiedades muy distintas. El descubrimiento de que el óxido nítrico es sintetizado endógenamente se remonta a una serie de hallazgos, incluyendo los primeros estudios con la nitroglicerina realizados por Ascanio Sobrero en 1846. Observaciones posteriores mostraron que las células humanas pueden detectar y responder al óxido nítrico, lo que condujo al uso de la nitroglicerina en el tratamiento de la angina de pecho y la hipertensión. Estudios con cultivos de macrófagos y tejido vascular proporcionaron evidencia adicional de la presencia de una fuente endógena de óxido nítrico y se identificó que las células endoteliales liberan un factor relajante soluble derivado del endotelio, que se sospechó que era el óxido nítrico. Investigaciones posteriores confirmaron que el óxido nítrico es el principal componente bioactivo del factor relajante soluble derivado del endotelio y que los compuestos liberadores del óxido nítrico pueden inducir efectos similares a los del no endógeno mediante la activación de vías de señalización fisiológicas. Síntesis del óxido nítrico. Esta se sintetiza endógenamente en las células por medio de 3 isoenzimas de la óxido nítrico sintasa, cada una expresada en diferentes tipos de células. La síntesis de NO, es decir, del óxido nítrico, a partir del aminoácido L-arginina requiere la presencia de oxígeno y de NADPH, y su actividad es regulada por agentes y eventos de señalización que aumentan las concentraciones del calcio citosólico. El óxido nítrico ejerce sus efectos principalmente mediante la modificación covalente de proteínas, con 3 blancos principales: metaloproteínas, tioiles y la nitración de tirosina. Interactúa con el grupo hemo de la guanilil ciclasa soluble para generar monofosfato de guanosina cíclico, un segundo mensajero importante que regula diversas funciones celulares. Además, el óxido nítrico puede reaccionar con tioiles en proteínas para formar nitrosotioles, afectando la función y la estabilidad de las proteínas. También puede inducir la nitración de la tirosina, una modificación que puede tener consecuencias tanto beneficiosas como dañinas dependiendo del contexto celular. Ahora, la inactivación del óxido nítrico ocurre rápidamente debido a su alta reactividad con el oxígeno, metales y especies reactivas de oxígeno. Se puede oxidar a nitrato por la oxihemoglobina o reaccionar con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Además, la interacción del ácido nítrico con el superóxido puede generar peroxinítrito, una especie altamente reactiva que puede causar daño celular. Sin embargo, enzimas como el superóxido dimutasa pueden proteger al ácido nítrico y prolongar su acción. Ahora, con respecto a la manipulación farmacológica del óxido nítrico, es importante mencionar que los inhibidores del óxido nítrico están siendo evaluados para tratar diversas enfermedades relacionadas con una producción elevada de óxido nítrico, como trastornos inflamatorios, sepsis y enfermedades neurodegenerativas. Aunque la mayoría de estos inhibidores no son selectivos para las distintas isoformas de las enzimas óxido nítrico sintasa, se están desarrollando inhibidores selectivos que aprovechan las diferencias en los sitios de unión del sustrato entre las isoformas, así como también los inhibidores que previenen la dimerización necesaria para su actividad enzimática. En cuanto a los donantes del óxido nítrico, se utilizan diferentes tipos como nitratos orgánicos, nitritos orgánicos, nitroprusiato de sodio, inhalación de gas óxido nítrico y estrategias alternativas como los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Cada uno tiene propiedades y mecanismos de acción distintos, con aplicaciones clínicas específicas y consideraciones de seguridad.
Y tal como estamos mencionando, el óxido nítrico ejerce un impacto significativo en la regulación del tono del músculo liso vascular y la presión arterial. Actúa como un vasodilatador crucial inducido por diversos vasodilatadores dependientes del endotelio como la acetilcolina y la bradicinina. La presencia del óxido nítrico lleva a la relajación del músculo liso vascular, reduciendo así la resistencia vascular y contribuyendo a la regulación de la presión arterial. La ausencia de la enzima óxido nítrico sintasa endotelial se asocia con un aumento del tono vascular y una elevada presión arterial, lo que subraya el papel fundamental de estos en la regulación de la lesión arterial. Ahora, también mencionamos lo que es el shock séptico, ¿no? El shock séptico es una respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por una infección. La presencia de endotoxinas bacterianas y citocinas proinflamatorias, como el factor alfa de necrosis tumoral, induce la síntesis de las enzimas óxido nítrico sintasa inducible en diversos tipos celulares, incluyendo macrófagos, neutrófilos, células T, hepatocitos, células de músculo liso, células endoteliales y fibroblastos. Esta sobreproducción del óxido nítrico conduce a una hipotensión severa, shock y en casos extremos puede resultar en la muerte. La hipotensión asociada con el shock séptico puede ser reducida o revertida mediante el uso de inhibidores del óxido nítrico sintasa en estudios con humanos y modelos de animales. Asimismo, compuestos que bloquean la acción del óxido nítrico, como el azul de metileno, también pueden revertir la hipotensión. La generación del óxido nítrico tiene un papel importante, dual, en la respuesta inmune y en la inflamación. Durante una infección o lesión se producen altos niveles de óxido nítrico a través de la enzima óxido nítrico sintasa inducible en varios tipos de células, incluyendo leucocitos, fibroblastos y otros. Este óxido nítrico, junto con el peroxinitrito formado a partir de su interacción con el superóxido, actúa como un microbicida importante, ayudando a combatir la infección. Además, el óxido nítrico participa en la función de las células inmunes, como las células Th1, que responden a antígenos extraños produciendo óxido nítrico. Sin embargo, la producción prolongada o excesiva de óxido nítrico puede causar daño tisular en afecciones inflamatorias agudas y crónicas. Por ejemplo, se ha observado niveles elevados de óxido nítrico y también óxido nítrico sintasa inducible en tejidos con psoriasis, asma y enfermedades intestinales inflamatorias, lo que sugiere que la sobreinducción de este óxido nítrico podría estar contribuyendo a la patogénesis de estas enfermedades. En modelos de animales con artritis se ha encontrado también que el aumento de la producción del óxido nítrico empeora esta enfermedad, mientras que los inhibidores del óxido nítrico sintasa inducible proporcionan protección. Con respecto al sistema nervioso central, el óxido nítrico actúa como un neurotransmisor siendo sintetizado a demanda y difundiéndose a las células vecinas. Tiene un papel crucial en la plasticidad sináptica que subyace en el aprendizaje y también en la memoria. Sin embargo, la actividad excesiva del receptor NMDA y la síntesis exagerada del óxido nítrico están asociadas con la muerte neuronal en enfermedades como la enfermedad cerebrovascular y la esclerosis lateral amiotrófica. Los inhibidores de la óxido nítrico sintasa pueden reducir el daño neuronal en estas condiciones, aunque los ensayos clínicos no han mostrado beneficios claros, posiblemente debido a la falta de selectividad de estos inhibidores. En el sistema nervioso periférico, el óxido nítrico es considerado un mediador de ciertas acciones de las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas, y algunas neuronas de este tipo parecen liberar óxido nítrico. Por ejemplo, en la erección del pene, el óxido nítrico promueve la relajación del músculo liso en los cuerpos cavernosos, lo que facilita la erección. Los inhibidores de la óxido nítrico sintasa se utilizan para tratar la disfunción eréctil, mejorando la señalización del óxido nítrico. En trastornos respiratorios, la inhalación del óxido nítrico se usa para tratar la hipertensión pulmonar en recién nacidos y adultos. El óxido nítrico inhalado dilata los vasos sanguíneos en los pulmones, reduciendo la resistencia vascular pulmonar y mejorando la oxigenación. Además, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que potencian las acciones del óxido nítrico, también se utilizan para tratar la hipertensión pulmonar. Estos medicamentos inducen vasodilatación en los vasos pulmonares, reduciendo aún más la presión arterial pulmonar. Y de esta manera hemos terminado con el capítulo 19 de la bibliografía de Katsun.
óxido nítrico. Si te gustó, dale like y suscríbete.